En el México del PRI, las elecciones significan trampa y engaño. Aquí, un ejemplo. Una casilla electoral es asaltada con violencia y se han llevado la urna. El robo de urnas, el carrusel, los tacos de votos, las urnas embarazadas. No se les olvide su credencial. Mi hermana tiene 8 años de muerta y salió a votar. Y yo que estoy viva no puedo votar porque en ningún padrón estoy. Hice nomás. El ratón loco y otras prácticas de la picaresca priista han lastrado a la democracia mexicana. Desde 1988, los fraudes electorales han perjudicado a los pobres, pues han impedido los triunfos de los partidos y candidatos con quienes se identifican. En una elección limpia y transparente, los ciudadanos han manifestado su voluntad. ¡Traidores! ¡Traidores! ¡Bola de culeros, mierdas, asquerosos! ¡El pueblo de tanta pinche tranza! ¡Si no hay solución, habrá revolución! ¡Si no hay solución, habrá revolución! A lo largo de esos 35 años, el gobierno fue abandonando el papel de árbitro electoral, dejando esa tarea, supuestamente, a la ciudadanía. No obstante, los ciudadanos, convertidos en consejeros electorales, recuerdan mucho a las rutinas del PRI. Aquí los integrantes del Instituto Federal Electoral en 2006, durante la cuestionada elección de este señor. Luis Carlos Ugalde, un personaje ligado a esta señora, era el consejero presidente. Sus compañeros eran Alejandra Latapí Renner, una ex empleada del Consejo Coordinador Empresarial, Virgilio Andrade Martínez, achichincle de Carlos Salinas y de Peña Nieto, María Teresa Luna Corbera, nieta de un fundador del PAN, Andrés Albo Márquez y Rodrigo Morales, dos amigos de Felipe Calderón, y Arturo Sánchez Gutiérrez, un priista cuyas proezas quedaron inmortalizadas en un cable de Wikileaks. Él va a la embajada norteamericana 15 días antes a decir va a ganar Felipe Calderón. Y lo que hay que hacer con López Obrador es restringirlo, no darle medios y está todo controlado porque el PRI está de acuerdo. Eso es lo que dice el cable. Incluso el que escribe el cable dice, bueno, el invitado, miembro del Instituto Federal Electoral, fue propuesto por Acción Nacional y no le tiene simpatías a López Obrador, lo pone ahí claramente. A todos les saludo con afecto y reconocimiento por este encuentro sin duda inédito. 2 de diciembre de 2012. Peña Nieto ya es presidente y gobierna con apoyo del PAN y del PRD. El Pacto por México aprobaba las llamadas reformas estructurales y una reforma que cambiaba al Instituto Federal Electoral por el Instituto Nacional Electoral, INE. Peña Nieto dice, bueno, a cambio de que voten la reforma energética, bueno, les doy un dinero en unas maletas, y la educativa, también les voy a dar
que quede, digamos, el INE con una división de consejeros propuestos por los 3 partidos, ¿no?, que integran el Pacto por México. Ellos tenían la pretensión de que fuera alternándose el PAN y el PRI en la presidencia, en las gobernaturas, etcétera, y a eso llamaban democracia, una idea muy estadounidense del bipartidismo perpetuo. Dicho sea de paso, habrá que llamar a responsabilidad a estos suplentes que no... El IFE y el INE han costado a los mexicanos hasta 26,000 millones de pesos al año, lo que la convierte en la institución electoral más costosa del mundo, puesto que cada sufragio cuesta $25 por votante potencial, mientras en Estados Unidos cada voto cuesta $11.67 y en Francia tan solo $1.88. Los intelectuales y académicos que han habitado el IFE suelen estudiar la democracia, organizar coloquios y simposios y celebrar sus propias proezas burocráticas, muy lejos de un pueblo que recela de ellos y del sistema electoral. Magistrado Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. ¡Chingue su madre! Magistrado José Fernando Gesto. ¡Chingue Martínez. su madre! Magistrado José Alejandro Luna Ramos. El resentimiento popular conoce nombres y apellidos. Varios consejeros del IFE tomaron partido y exhibieron su ambición personal. Por ejemplo, Santiago Krill salió del IFE para afiliarse al PAN. Fue un secretario de Gobernación que acosó a opositores y otorgó concesiones de casinos a los dueños del poder mediático. Tras fungir como consejero electoral, Emilio Cebadúa se integró al PRD y después al partido Nueva Alianza. Años después, se involucró en la llamada estafa maestra y fue sometido a proceso. Otro árbitro electoral, Juan Molinar Orcasitas, se afilió al PAN, fue secretario de Comunicaciones y Transportes de Felipe Calderón y tuvo que escuchar esta clase de recordatorios. Usted será recordado hasta el último día de su vida por la muerte de sus niños. Y de verdad, no me imagino cómo puede dormir tranquilo. Pero le digo más, ¿cómo podemos confiar en usted en esta parte estratégica del país que son las comunicaciones y transportes? Le pregunto si los va a cuidar como esos 49 niños, porque está complicado entonces confiarle un costal de alacranes siquiera. Es el 26 de octubre de 2010. El diputado Fernández Noroña no paraba. Hay 3 funcionarios que son una vergüenza, hijo, mayor que Calderón, que eso es mucho decir. Una vergüenza mayor que Calderón. ¿Puede haber eso? Sí. Molinar Orcasitas, García Luna y Lozano. No obstante estas minucias, Molinar, Krill y Cebadúa, entre otros, son miembros honorarios de la gran familia del IFE, una élite privilegiada y racista. Es el 19 de mayo de 2015. Señor presidente, a tus órdenes. Perdóname. ¿Puedes hablar? Sí, dime. El presidente del INE, la nueva versión del IFE, conversa con su socio Edmundo Jacobo Molina. No, mami, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que es, a ver, güey, había una, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, digo que me decían, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, vio mucho llanero solitario, cabrón. El carácter discriminatorio del árbitro electoral no motivó a sus colegas a pedir su renuncia. Córdoba invocaba al llanero solitario, un viejo vaquero de la televisión, cuyo ayudante era un supuesto cherokee llamado Tonto. Burócratas enmascarados e indios tontos. Es el 1 de diciembre de 2018.
López Obrador es presidente de México y objeto de un ritual indígena. Los chichimecas volvían a aparecer y el presidente del INE perdía la calma y defendía sus privilegios. Los derechos laborales son una gran conquista de la Revolución Mexicana, son una gran conquista de la izquierda en nuestro país y por lo tanto hay un tema de constitucionalidad, de conflicto de constitucionalidad. El 11 de marzo de 2021, Córdoba y su grupo se amparaban contra una nueva ley que le obligaba a reducir un salario de tan solo 262,000 pesos mensuales, superior al del presidente, e iniciaban una larga disputa con el habitante de Palacio Nacional, que incluyó una nueva persecución de chichimecas. Vamos a meter una demanda de juicio político a la Cámara de Diputados contra los 7 consejeros que están atropellando la democracia en Guerrero. Félix Salgado no es precisamente chichimeca, pero a Córdoba le da igual. Claro que es una conducta grave, porque está impidiendo la fiscalización. Es más, ¿de dónde vinieron esos recursos, aunque sean 5,000 pesos? Nadie lo puede saber, porque la conducta omisiva impide que la fiscalización se lleve a cabo. El INE de Córdoba, tajante con el morenismo plebeyo, había permitido a Enrique Peña Nieto un gasto de campaña 13 veces mayor a lo permitido en la elección de 2012. El 14 de abril de 2021, el INE impedía a Salgado postularse como gobernador de Guerrero, lo mismo que al candidato de Morena en Michoacán, Raúl Morón, ambos arriba en las encuestas y ambos por minucias administrativas menores a 20,000 pesos. Esperamos que el INE actúe con congruencia, con prudencia, porque en el pasado, en los casos de Odebrecht, de amigos de Fox, de Pemex Gate, nunca tuvieron la osadía de cancelar las candidaturas. Y ahora que nuestros candidatos están arriba, ellos quieren hacerle trabajo sucio a la oposición. Entre tanto, la defensa de sus altos salarios era convertida en bandera por los consejeros del INE. Dañar el presupuesto del INE puede salir muy caro, no por los consejeros que estamos de paso, por las funciones que cumple esta institución para la nación. Las tensiones con Palacio aumentaban y el presidente se precipitaba. Atendiendo sus indicaciones, señor presidente, un grupo de trabajo encabezado por la coordinadora jurídica del gobierno federal, Horacio Duarte, Pablo Gómez, un servidor y otros compañeros, hemos terminado la propuesta de una iniciativa de reforma democrática más que una reforma electoral. 28 de abril de 2022. López Obrador anunciaba una reforma electoral a su manera. Lo que queremos es que haya una auténtica, una verdadera democracia en el país y que se termine con los fraudes electorales. Un plan que suprimía a los diputados plurinominales, creaba candados para evitar fraudes electorales y reducía los costos de operación del INE. No obstante, la reforma será redactada apresuradamente y los votos de Morena en las cámaras serán insuficientes para lograr los cambios constitucionales previstos. Le informo que se emitieron 269 votos en pro, una abstención y 225 votos en contra. No hay mayoría calificada. La reforma naufragaba y la derecha contraatacaba. Desde hace 32 años, el INE ha organizado más de 330 procesos electorales para elegir a quienes nos gobiernan. Y este ha sido el resultado después de cada elección. La paz pública. Gracias a la ciudadanía y al INE, hemos tenido elecciones libres, auténticas y pacíficas. Elecciones sin fraude porque hay reglas claras. El INE politizaba sus mensajes y mentía. Tienen una foto con la credencial. Tinta. En los últimos 32 años, ese instituto organizó al menos 2 elecciones fraudulentas. ¿A dónde se va a llevar a cabo el conteo, perdón?
vente, venga. Para que tenga cuidado. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? En 2006, el Consejo General del IFE permitió una campaña de odio en contra del candidato de la izquierda, que marcó el inicio de la división y la crispación que hoy vivimos. No se puede confiar en él. López Obrador es un peligro para México. ¡Voto por voto! ¡Casilla por casilla! ¡Voto por voto! ¡Casilla por casilla! Esta lucha no solo no se acaba, sino que está empezando. El IFE también se negó a realizar un nuevo conteo de la totalidad de los votos, a pesar de la inconformidad de millones, e impuso, entre protestas, a Felipe Calderón como presidente de México. Por otra parte, la paz que dice cuidar el INE no ha sido obra de su burocracia. ¡Que la tire! Pues cómo, hijo de la chingada. Pues yo creo que va a ser necesario agarrar las armas para defendernos nuestro voto. Eso va a ser. Habrá sangre en Michoacán y los culpables son ellos. Si el territorio michoacano se tiñe de sangre, el partido oficial es el responsable de todo el Estado. La violencia política, provocada por los fraudes electorales, fue contenida por los líderes de la izquierda quienes, pese a atropellos y provocaciones, lucharon en el marco de la ley. Yo quiero aquí ante los medios nacionales e internacionales desautorizar a cualquier persona que a nombre nuestro o a nombre de nuestras organizaciones y partidos políticos llame a tomar cualquier vía que no sea una vía de legalidad. Y lo decimos claro, vamos a continuar con nuestro movimiento de resistencia civil pacífica. El IFE y el INE no han garantizado elecciones libres. Los únicos triunfos de la oposición fueron posibles porque los presidentes en turno así lo decidieron. Licenciado Enrique Peña Nieto, le agradezco sus atenciones, pero sobre todo le reconozco el hecho de no haber intervenido como lo hicieron otros presidentes en las pasadas elecciones presidenciales. Desde hace 32 años, el INE ha organizado más de 330 procesos electorales para elegir a quienes nos gobiernan. Y este ha sido el resultado después de cada elección: la paz pública. Gracias a la ciudadanía y al INE, hemos tenido elecciones libres, auténticas y pacíficas. Elecciones sin fraude porque hay reglas claras. Los contenidos de la publicidad del INE fueron gradualmente sincronizados y concertados con la propaganda de la oposición, mediante el uso de la frase "El voto libre no se toca", un mensaje alarmista y una advertencia implícita al presidente de México, cuyas iniciativas no amenazaban la democracia ni el libre sufragio, como afirmaba la propaganda de la derecha. 3 de noviembre de 2022. Ayer se dio a conocer de que guardaron una encuesta que ellos pagaron y como los resultados no les favorecían, ocultaron la información. Y ayer sale el presidente del INE a decir que pues eso era hace 2 meses. El presidente de México reprochaba al del INE ocultar una encuesta que claramente mostraba un apoyo mayoritario a su reforma electoral. Y Córdoba se enredaba. A ver, ¿cuántas encuestas creo que se realizan en el gobierno?
para consumo interno. Pues muchísimas, y no todas se publican, pero a diferencia de lo que hacen otros poderes, otros órganos, nosotros sí las publicamos, las ponemos a disposición del público en el portal de transparencia. El presidente del INE se había extralimitado una vez más, y los mensajes publicitarios de ese instituto, que deberían abocarse a la información institucional y la educación cívica, fueron elaborados para desacreditar la reforma de López Obrador, mediante engaños y contenidos cada vez más politizados y beligerantes. Veamos. Cuando defiendo la democracia, defiendo el derecho que tienen tus hijos e hijas para tener un mejor futuro. Cuando defiendo la democracia, defiendo el derecho que tienen todas las personas con discapacidad de ser tomadas en cuenta. Defendemos a quienes antes no podían votar. Cuando defiendo la democracia, defiendo todo lo que hemos logrado las y los mexicanos junto con nuestro INE. Pero sobre todo, cuando defendemos la democracia, defendemos nuestro derecho al voto libre, porque el voto libre no se toca. La música aporta un tono épico al spot de 30 segundos, que muestra a la ciudadanía en actitud retadora, formando una cadena que protege a la gran urna que representa al INE. Una metáfora de la institución que presiden dos paladines de la democracia, custodiados por hombres y mujeres valientes que desafían a un tirano omnipresente, al supuesto dictador que la propaganda de la derecha construye desde 2006. Porque el voto libre no se toca. Un mensaje manipulador que vislumbra una elección en que los ciudadanos habrán de resistir la amenaza latente de un poder totalitario que intentará impedirles votar libremente. Córdoba y Murayama convirtieron los ataques, las abundantes mentiras y los dichos de estos personajes en mensajes institucionales de un órgano constitucional autónomo, en una palanca para movilizar a simpatizantes de la oposición. ¡No a la reforma! ¡El INE no se toca! ¡A eso INE! ¡A defender al INE! ¡A eso INE! ¡A defender al INE! Es el 13 de noviembre de 2022. Va por México y el INE han logrado multiplicar una convocatoria con enemigos de AMLO incluidos. Por eso era importante venir y vinimos miles de personas de todos los lugares de la ciudad y de otros estados inclusive, porque creemos eso, que México es de todos, nadie nos lo puede quitar. Los políticos profesionales del PRIAN, disfrazados de ciudadanos, participaban en manifestaciones que se multiplicaban en otras ciudades. Y estoy aquí porque yo defiendo lo que tanto trabajo nos costó. En Querétaro, por ejemplo, destacaba la presencia de Denise Dresser, quien ya había olvidado que alguna vez atacó al INE. La iniciativa ahora plantea las siguientes exigencias. Es el 18 de julio de 2017. 1. La renuncia de quienes integran el Consejo General para dar lugar a una nueva conformación de autoridades en el INE con personas que generen y recuperen la confianza. Dresser y sus acompañantes pedían la renuncia de Córdoba y su consejo. ¿Qué credibilidad tiene Lorenzo Córdoba para salir a validar un proceso electoral cuando dice que él nunca vio irregularidades a lo largo del proceso? Está visto. El INE solo se toca cuando a Dresser se le antoja. Al INE no se le toca. Esta es la consigna bajo la cual grupos de la sociedad civil, empresarios y políticos de oposición de diversas corrientes se han unido en el Frente Cívico Nacional para defender al Instituto Nacional Electoral. El Financiero se sumaba a la campaña Mi INE no se toca y exhibía a otro opositor desmemoriado. Si eso se pierde, no pierde Alito, no pierde Zambrano, no pierde Marco Cortés, no pierde Dante Delgado. Perdemos todos. Logramos rescatar, sobre todo en el municipio de Tuxpan, credenciales dobles de personas que tenían una misma foto, un mismo domicilio y diferente nombre. O sea, esto es el cinismo más vil. Sí, en 1994, el joven y modesto militante Guadalupe Acosta Naranjo denunciaba al instituto que hoy defiende
por emitir credenciales falsas para hacer fraudes electorales. Pero volvamos a la marcha del 13 de noviembre y, sobre todo, volvamos a la manipuladora publicidad del INE. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Este anuncio simula informar acerca de la reposición de la credencial de elector, pero se trata de un mensaje político. Veamos. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. La expresión "mi INE" es ambiguamente usada, pues se refiere en forma determinante posesiva a la credencial de elector que usan los mexicanos, pero también a una supuesta pertenencia y empatía por la institución que la expide. La pregunta, ¿qué pasaría si pierdo mi INE?, es respondida por el propio actor, quien afirma: Pues prácticamente perdería el derecho al voto, perdería el derecho a la democracia. Dos frases engañosas, puesto que si alguien pierde la credencial de elector, existe un trámite simple para reponerla. En cambio, la eventual pérdida del derecho a votar y a vivir en democracia implicaría la ruptura del orden constitucional y la presencia de una dictadura, de una tiranía, como la que Córdoba y sus aliados intentan atribuir a López Obrador. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. La afirmación "si pierdo mi INE, no existiría mi identidad" es tramposa, pues equipara el extravío de una credencial con la pérdida de la identidad misma. No podría hacer valer mi opinión. El anuncio afirma que perder la credencial de elector implica perder el derecho a la democracia y a la libertad de expresión, y nuevamente sugiere la suspensión de las garantías individuales y la presencia de un gobierno totalitario, aludiendo tácitamente a López Obrador, a quien la propaganda de la oposición ha convertido, ante millones, en un dictador. ¡Ya pareces dictador! ¡Obrador, Obrador! ¡Ya pareces dictador! Me parece que la reforma electoral que está proponiendo nuestro presidente es muy mañosa. La reforma busca controlar al INE, esa es la verdad. No estamos conscientes de que al no tenerlo, ¿qué nos amparamos para un banco? ¿Qué nos amparamos para cualquier identificación? Es lo que nos identifica. Y además, este señor nos ha tratado muy mal. Se desubicó totalmente y hay que volverlo a ubicar y que se ponga a trabajar para la sociedad. El spot concluye con el supuesto ciudadano besando a su INE y otro lema ambiguo. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Sí, el INE une especialmente a los líderes de la oposición. Aquí uno de ellos. Nosotros, como mexicanos, tenemos que defender nuestro derecho a elegir gobierno. Y ellos quieren arrebatarnos esa posibilidad y regresar a una lógica de partido de Estado. Es el 15 de noviembre de 2022. Como es tan importante el que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de 2/3 partes. Un plan B. El presidente anuncia el llamado Plan B, una propuesta que modificaba 6 leyes secundarias, dirigida a reducir los costos de operación del sistema electoral, evitar la transferencia de votos entre partidos y cesar al secretario ejecutivo de ese instituto, el eterno Edmundo Jacobo Molina. 30 años como empleado del Instituto Electoral, 14 de ellos como su secretario técnico. El despido de Molina daba paso al melodrama.
mandarle un saludo a Edmundo Jacobo, que ha sido el secretario ejecutivo, un funcionario ejemplar en el Instituto Nacional Electoral, Es el 2 de marzo de 2023. Patricia Mercado, una malabarista de la política, soltaba algunas lagrimitas. Edmundo Jacobo, que es un funcionario que ha tenido 15 años y que ha sido muy importante y que hoy amanece despedido por estas nuevas reglas. El llanto que no derramó la señora Mercado por los 43 de Ayotzinapa lo vertió en honor de un burócrata millonario del INE. No obstante, el llorado Jacobo sería inmediatamente restituido en su cargo por un ministro de la Suprema Corte y tendría un regreso triunfal, aunque efímero. Quiero agradecer al consejero presidente, al doctor Lorenzo Córdoba, su confianza y a Claudia su acompañamiento en las buenas y en las malas. Muchas gracias. Los héroes de la democracia sumaban otro punto a su epopeya, pero el señor Molina terminaba el sainete renunciando para reaparecer después. Estoy aquí para anunciar y explicar de manera muy puntual las razones por las cuales he presentado al consejero presidente mi renuncia al cargo de secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral con efectos a partir del próximo 3 de abril. Más tarde, el mismo ministro que había restituido a Edmundo Jacobo daría el freno definitivo al Plan B, una reforma aprobada apresuradamente. Es evidente que los integrantes del Congreso no tuvieron o no podían o no es factible ni físicamente válido o razonable poder considerar que se les otorgara la mínima posibilidad de conocer el contenido de las iniciativas. La Suprema Corte y el INE, aliados a la oposición, promoverán con éxito la versión de que el Plan B atentaba contra la democracia y los derechos civiles. Desde mi perspectiva se encuentran acreditadas múltiples irregularidades y violaciones al procedimiento legislativo que en forma individual incluso algunas serían suficientes para declarar la invalidez de todo el decreto, pero que al apreciarse en su conjunto alcanzan una gravedad tal que vulnera los principios constitucionales de la democracia mexicana. A eso vine, a defender al INE. ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López! Es el 25 de febrero de 2023. El Zócalo capitalino es el escenario de una fiesta de una derecha crecida, una protesta contra la reforma electoral y un plan B del gobierno morenista. Pues que la gente abra los ojos y no vote por Morena, para que van a destruir en México. Amamos la democracia, amamos la alternancia en el poder y estamos en contra de esa gente que se quiere perpetuar y que traen esas ideas comunistas, socialistas, nefastas para el progreso. Toman, digamos, estos movimientos de la primavera árabe, que eran por colores también, ¿no? Que en realidad estaban estimulados desde Washington, desde el Departamento de Estado, la NED, la USAID, para generar desde WhatsApp una revuelta que tiraba presidentes electos. La campaña publicitaria del INE confluyó con la realizada por la coalición Va por México, la de las falsas organizaciones de la sociedad civil y los medios corporativos. Una estrategia unificada en torno al lema "El INE no se toca" y el empleo de recursos gráficos afines, como las tipografías y el color rosa mexicano. Esta estrategia desbordó las atribuciones del INE como órgano constitucional autónomo que, por ley, está obligado a actuar de modo imparcial, independiente y objetivo. Mientras, Lorenzo Córdoba, próximo a abandonar el cargo de presidente del INE, se organizaba una despedida con cargo al erario, visitando a figuras del injerencismo estadounidense. Aquí, el 22 de mayo, con Luis Almagro, el secretario general de la OEA,
que promovió una invasión militar a Venezuela y contribuyó a derrocar a Evo Morales en Bolivia. Y aquí, con los muchachos del Center for Strategic and International Studies de Washington. We need to do more. The international community needs to do more. What can we do, right? That's the natural impulse here in this town. And so the question is, what can the international community do? What can the United States and Canada do as neighbors who are concerned about their friend and partner in Mexico? Or is this going to backfire? The failure of Plan B maybe will open the door, unfortunately, such as it happened in the US and Brazil, from a narrative of fraud, of anticipated fraud. La presencia de Córdoba en Washington sirvió para consolidar alianzas y anunciar veladamente la estrategia de la ultraderecha para 2024. Aquí, el último ensayo general. Es la elección a gobernadora en el Estado de México. 4 de junio de 2023. Aquí la propaganda de la coalición Va por México, con un discurso familiar. Hoy el Estado de México te necesita. No importa si eres antipolítico, apartidista, derechista, izquierdista, valemadrista, indeciso, neutral. Este 4 de junio, sal a votar, porque si no lo haces, el cambio que destruye decidirá por ti. Sal a votar. Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez, que será la próxima gobernadora del Estado de México, y le deseo todo el éxito por el bien de las familias del Estado de México. La elección se resolvió con el triunfo no impugnado de Delfina Gómez, de Morena. No obstante, la derecha intentaba imponer el relato de un fraude electoral, de una elección de Estado. Señores de Morena, no sean cínicos. Fue una elección de Estado. El presidente López Obrador era el coordinador de campaña de la señora Delfina. Es más, los operadores que envió Claudia Sheinbaum y la cantidad de dinero brutal que fueron a tirar al Estado de México también demuestra que Claudia Sheinbaum no tiene futuro. La senadora Kenia Rabadán hablaba, sin evidencias, de una elección de Estado y estrenaba la nueva narrativa de los aliados. Horas más tarde, los activistas de la sociedad civil coreaban las mismas frases desde la televisión pública. Hubo una elección de Estado, porque con los recursos, con todo el impulso desde las mañaneras o desde distintas formas, como el apoyo que le encargó López Obrador a Claudia Sheinbaum para que apoyara, pues con los recursos que tiene la Ciudad de México, que son los más amplios posibles. Ahora Morena, desde la presidencia y con el Distrito Federal y en fin, otros estados, se volcaron igualmente. Ahorita también hubo una elección de Estado, o sea, fue propaganda ilegal, pero no el presidente se metió y la cantidad de recursos públicos, como tú bien mencionabas. El 21 de junio, el diario La Jornada revelaba la creación de una firma consultora encabezada por este personaje y otros 4 exburócratas del INE, ligados a cuestiones jurídicas de alto nivel. La creación de la empresa Pente más Soluciones, especializada en asesorías electorales, es un movimiento táctico de cara a la elección de 2024. La conjura de los burócratas asomará también aquí. El Instituto Nacional Electoral, a partir del 4 de abril del año en curso, inicia un nuevo ciclo en su gestión institucional, pues es la primera vez que desde la reforma del 2014 encontramos una configuración totalmente distinta a la inicial. La nueva presidenta del INE, Guadalupe Tadei, iniciaba su gestión intentando reemplazar al llorado Edmundo Jacobo Molina. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la designación de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva. Doctor Flavio Cienfuegos Valencia tiene más de 29 años de experiencia profesional. La propuesta de Tadei, sin embargo, topaba con posturas que fingían gran compromiso con la paridad de género.
tenemos la obligación constitucional y legal de garantizar la paridad de género y en el caso de un órgano unipersonal a través de la alternancia. Que yo también considero que el principio de alternancia en términos de género debe de ser uno de los principios que avale y que arrope ahora la designación de la Secretaría Ejecutiva. Desde mi punto de vista, para mí es importante que pueda existir esta alternancia de género y esa será la postura que yo honraré. Gracias, presidente. Muchas gracias a ti, consejera Dania Rabel. La súbita pasión paritaria de consejeras y consejeros del INE no resultó muy sincera. Y empiezo con lo que dice la consejera Dania. Habla de una convicción personal, pero más veo yo un protagonismo individual. Porque recuerdo cuando usted votó aquí por Edmundo Jacobo, que era hombre y votó para que lo reeligieran, aplaudieron, dijeron que tenía que quedarse 18 años, o 20 o 1000, porque sin él nada funcionaría aquí. Hay que decirlo, hay resistencias de la burocracia dorada que estaba enquistada en este instituto por casi 3 décadas. Hay resistencias del consejero, del exconsejero presidente que se fue y de su operador político, también exconsejero, que, bueno, ellos incluso se apropiaron de las marchas ciudadanas de febrero y de noviembre en los que la ciudadanía salió a marchar en defensa del Instituto Nacional Electoral. Y ahora pretenden desde afuera cosas muy preocupantes. Primero, secuestrar al INE, provocar un impasse en el INE, para que no se nombre hoy la Secretaría Ejecutiva, por ejemplo. La señora Taddei era convertida en rehén de un grupo que aún controlaba el Instituto Electoral. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba la designación del ciudadano Flavio Cienfuegos Valencia para ocupar el cargo de titular de la Secretaría Ejecutiva. Quienes estén a favor, les pido por favor manifestarlo levantando la mano. 2, 3, 4, 5 votos. ¿En contra? No fue aprobada por 5 votos a favor y 6 votos en contra, señor presidente. La conjura de los burócratas del INE se mostraba más amplia y organizada de lo que parecía. Es el 26 de junio de 2023. La coalición Va por México cambia de nombre una vez más, ahora para llamarse Frente Amplio por México, y entre tropiezos, anunciar la próxima designación de su candidata. La derecha racista se pone huipil e intenta disputar la elección a Morena, pero el corazón de su plan es reventar los comicios presidenciales de 2024, aduciendo una elección de Estado. Por un lado, decir que la elección desde su origen, digamos, desde la encuesta de Morena, está viciada porque hay un dedazo, llaman ellos, bueno, que está de origen está deslegitimada y entonces será una elección de Estado para que se anulen los resultados electorales, ¿no? Y meter a México en una crisis constitucional. O sea, lo que no pueden ganar en las urnas lo quieren ganar en los tribunales. La estrategia de la oposición tendrá al INE como referente. Podrá convocar movilizaciones como las organizadas en defensa de ese instituto, con amplia difusión en los medios corporativos y el respaldo de agencias estadounidenses. Un mecanismo para promover litigios electorales, basado en consultoras especializadas, el control del INE, del Tribunal Electoral de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia. Un engranaje diseñado para crear una crisis política. Un mecanismo peligroso basado en el lawfare electoral. ¿Será?